Muy buenas noches. Bueno, gracias por unirse a este conversatorio, Conversando con Poli Ugarte. Hoy va a ser una noche muy interesante porque vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de una vida más saludable, especialmente en este momento de la pandemia que estamos viviendo, cómo debemos alimentarnos en tiempos de COVID, cómo debemos elevar nuestras defensas y en un momento dado, cómo luchar contra este virus que es el coronavirus. Pero veamos qué es nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, para que ustedes entiendan, porque no quiero darles un concepto científico, sino más bien es una red de tejidos, órganos y células, ¿no?, que están interconectados para luchar contra agentes extraños. Esto en este momento, que si bien es cierto, científicamente no se sabe que el aumento del sistema inmunológico ayude a evitar la pandemia, porque el virus puede llegar a tu cuerpo, lo que sí vemos es que las personas que están luchando contra este virus, en un momento dado, elevado el sistema inmunológico, les es más fácil batallar o defenderse contra esta pandemia. No solamente ahora, sino que siempre, luchando contra bacterias, luchando contra virus, si tú tienes elevado tu sistema inmunológico. Y elevar nuestro sistema inmunológico también significa alimentarnos y tomar las medidas correspondientes para que vivamos una vida más saludable. Y esa vida más saludable no es solamente comer frutas, vegetales o comida magra, que en un momento dado pueda mejorar tu salud. Pero si tú en una mañana desayunas un pan integral con un pedazo de aguacate o una fruta y desayunas muy liviano y muy saludable, pero en el transcurso del día comes comida chatarra, comes una hamburguesa, comes papas fritas, y todo eso puede afectar a tus sistemas vascular, es decir, te llenas de grasas, no solamente que afecta a tu sistema vascular, sino también puede ayudarte a aumentar y crear lo que hoy es una pandemia también, que es la obesidad. De todo ello vamos a hablar con una maravillosa nutricionista, la cual conozco desde hace mucho tiempo, se llama Aide Córdoba, la voy a presentar, me permiten leer. Ella es máster internacional en nutrición y dietética, especializada en trastornos de conducta alimentaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España. Propietaria y gerente general de la compañía Nutrición y Vitalidad, NutriVitalidad S.A., especialista en obesidad y trastornos alimenticios. Bienvenida, Aide. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mira, nuestras defensas es lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Hoy que estamos luchando contra esta pandemia, que no conocemos cómo defendernos en un momento dado, ¿no? Porque mientras no exista una vacuna no vamos a poder vencer el coronavirus, sino que va a seguirse instalando en el desarrollo de la sociedad. Si bien es cierto, hay reglas que tenemos que tener, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, también es necesario que nuestro sistema inmunológico se eleve. Y esa elevación del sistema inmunológico, yo quisiera comenzar por ello. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunológico y especialmente en este momento que estamos viviendo esta pandemia del COVID? Sí, mira, nuestro sistema inmunológico, en cortas palabras, para que las personas nos comprendan claramente, es el sistema de defensa que cada ser humano tiene para defenderse contra todo lo que es un agente extraño. Podemos hablar de virus, podemos hablar de bacterias, podemos hablar de infecciones. Y este conjunto de órganos que van a defender nuestro cuerpo contra estos agentes extraños necesita reacciones químicas. Y esas reacciones químicas como base tienen ciertas vitaminas, minerales, antioxidantes necesarios para funcionar correctamente. Entonces es ahí donde entra la nutrición. Por ejemplo, vamos a hablar de la vitamina C, importantísimo para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina A, antioxidantes como el licopeno, que lo conversamos hace un ratito, betacarotenos, etcétera. La vitamina B6 también es súper importante. Tú me estás diciendo algunas vitaminas, pero ¿qué alimentos son en este momento importantes para subir este sistema inmunológico? ¿Por qué? Porque el momento que estamos viviendo en el país, donde pasamos la mayor cantidad de tiempo encerrados. Yo, por ejemplo, salgo una vez a la semana, es decir, estoy a punto de volverme loca, porque siempre paso 6 meses de mi vida viajando por el país, recorriendo el país con mis campañas de prevención. Pero a lo que salgo,
salgo con mucho miedo y estoy en casa con mucha ansiedad. Yo he comenzado una nutrición y una alimentación mucho más saludable desde hace 2 semanas. Antes no tenía quien me ayude haciéndolo y por lo tanto yo lo que hacía era no sé cocinar, entonces imagínense ustedes lo mal que o sí cocino, pero cocino tan mal que a mí mismo no me gusta mi comida. Entonces, ahora si tengo ayuda externa, me río porque la gente dice, bueno, esta señora está diciendo cosas que no debería contar, pero hay que contar, porque esa es la realidad de cada uno, y muchas personas están pasando por ello, ¿no? Por eso, ¿qué alimentos y qué vitaminas en un momento dado necesitamos para poder levantar ese sistema inmunológico? Ya, por ejemplo, podemos hacer como un resumen, porque cuando hablamos de micronutrientes, hablamos justamente de vitaminas y minerales que principalmente los encontramos en frutas y legumbres. Pero, por ejemplo, así como que algunas comparten ciertas vitaminas y minerales, por ejemplo, la vitamina C, que es muy conocida, muy estudiada, principalmente la encontramos en los cítricos. Entonces pensamos en naranjas, en frutillas, kiwi, tomate, pimiento rojo. Súper importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vitamina A, más bien pensamos en yema de huevo, grasas lácteas. Por ejemplo, para las personas que toman yogur entero, les va bastante bien con el aporte de esta vitamina. Cuando hablamos de vitamina E, que es una vitamina súper importante para potenciar el sistema inmunológico y además es un potente antioxidante, es decir, que protege la célula. Ya vamos a hablar más adelante quizás lo que es un antioxidante. Lo encontramos, por ejemplo, en las semillas, en los frutos secos, aunque a veces yo soy un poquito, entiendo que en nuestro país no es tan asequible para todo el mundo los frutos secos, entonces también podemos irnos por otro tipo de alimento que tenga vitamina E. Me gusta hablar del aceite de girasol, que es un aceite muy bueno cuando lo consumes directamente crudo, sin calentar. Por ejemplo, para las personas que nos están oyendo, pueden enriquecer con vitamina E sus ensaladas al utilizar un tipo de aceite como el aceite de girasol. Pero no aceite de oliva, sino aceite de girasol. O sea, el aceite de oliva es el aceite top por excelencia en lo que es antioxidantes también. Hablamos ahí de los omegas, por ejemplo el omega 3. Pero también pienso que a veces muchas personas no tienen la posibilidad económica de comprar aceite de oliva extra virgen, que no es algo local, sino que más bien es importado, viene más de Europa. Entonces, ¿qué tenemos acá? El aceite de girasol también es súper bueno para aportar, por ejemplo, en este caso, la vitamina E en nuestros alimentos. Pero el aceite de oliva también, considerado un potente antioxidante, muy bueno. Dime una cosa, ¿cómo hacemos, hablando de vitaminas, hablando de alimentos, cómo hacemos un balance en esa dieta saludable que tenemos que tener normalmente todos los días, ¿no? Mira, ¿cuántas vitaminas debes poner? Sí, mira, por ejemplo, esta recomendación ya para hablarla como que para una familia, ya para el común, para nuestro país, etcétera. Hace unos 10 años Alemania sacó la campaña de la manito, no sé si te acuerdas, los 5 dedos, que incluye tratar de comer entre 3 raciones vegetales y 2 de frutas, o de 3 frutas y 2 raciones de vegetales. Muchas personas dicen que las frutas sirven en la mañana, pero no son muy recomendables en la tarde y en la noche. ¿Qué es lo que tú piensas? Eso yo lo considero bastante mitos, ¿ya? Por ejemplo, ya hablando de una persona diabética, quizás sí, un guineo en la noche definitivamente no es el mejor alimento, pero sí se puede comer un durazno, que un durazno tiene betacaroteno justamente, tiene vitamina C, y además es de las frutas, dentro de lo que es índice glucémico, que es la cantidad de azúcar, es de las frutas que menos azúcar tiene. Entonces, a mis pacientes que completen las cenas con un plato de frutillas o un durazno, siempre les recomiendo, porque además tienes la fibra y tienes un animal natural. No tiene mucho azúcar. Son de las por eso también más bajas en azúcar. Ajá. Eso es lo que te iba a decir. Es decir, hay que saber balancear ese balance que normalmente te manda una nutricionista. ¿Cómo podemos orientar para que las madres de familia que nos están viendo en este momento, en un momento dado digan, a ver, en la mañana
tengo que poner, por ejemplo, 3 veces las yemas de huevo que tú dices, tengo que dar tantas frutas, cuánto en la noche no es tan recomendable las frutas, especialmente para las personas, como tú dices, diabéticas, como por ejemplo un guineo. Entonces, ¿qué es lo recomendable para planificar? Y si estás de acuerdo con una planificación semanal. Sí. Exacto. Sí, mira, normalmente yo cuando hago recomendaciones de planes familiares, tomando en cuenta que estamos con una familia en teoría sana, tú tienes que analizar las compras del supermercado. Si tú estás llevando muchos empaques, ya sean cosas dietéticas, entre comillas, igual no está bien, porque no son cosas naturales. Recuerda que justo de eso estamos hablando. Todos los minerales y las vitaminas las vamos a encontrar en los alimentos en su estado natural, ya sea en huevos, en frutas, en vegetales, en granos, etcétera. Entonces, tú tienes que ver que en tu refrigeradora finalmente hayan cosas verdes, hayan cosas frescas, hayan cosas al granel, es decir, leguminosas, lentejas, granos. Todo eso va a ser una dieta alta en fibra, importante para mantener una salud correcta. La parte vascular que tú hablabas al principio es importante con la fibra, y alimentos ricos en vitaminas y minerales, que son los que van a hacer que el sistema inmunológico funcione correctamente. Ahora, si al final de tu supermercado, tú en tu refri encuentras jugos de cartón o encuentras muchos empaques o alimentos congelados o procesados, ya de por sí vas a tener una nutrición con calorías vacías o con calorías que no van a tener minerales ni vitaminas. Entonces, esa es una forma. Ahora, ya viendo la familia, tenemos un caso específico, por ejemplo, un papá hipertenso, se le hacen ciertas recomendaciones aparte, como por ejemplo bajar el consumo de sal. Pero en general, lo primero que te mencioné es la mejor estrategia para saber que la alimentación es buena. Es importante que, por ejemplo, como tú dices, abrir tu refrigerador e encontrar las frutas, encontrar los vegetales, etcétera. Esas frutas y esos vegetales pueden ser congelados, no se dañan. ¿Qué es lo que tú recomendarías con respecto a ello? Eso de ahí, mira, mucho lo vivimos y lo viví a través de mis pacientes cuando tuvimos el tema del pico, al menos aquí en Guayaquil, que era tan difícil, primero ir al supermercado, ¿verdad? Y segundo, mantener todo lo que medio comprabas para que te dure más tiempo. Entonces, si tú quieres congelar un vegetal, el mejor momento es cuando lo compraste o al segundo día de haberlo comprado, porque de esta forma tú vas a mantener las vitaminas en buen estado. Y de ahí solo haces, por ejemplo, lo puedes usar en batidos o lo puedes poner directamente en alguna sopa, pero las vitaminas van a estar en mejor calidad de que si las dejas semana y media en el refrigerador. Recordemos que las vitaminas son muy volátiles y son muy sensibles a estar tanto tiempo en la intemperie. Hablamos de los niños, hablemos un poco de los niños, porque hoy que los niños están en su casa, que tienen que estudiar, que están frente a una computadora, que muchas veces tienen ansiedad porque no pueden salir al parque, porque no tienen el recreo con sus amigos, no tienen el contacto directo con ellos. Muchos problemas han traído, el exceso de ansiedad trae como consecuencia el alimentarse y alimentarse no muy bien. ¿Qué les recomiendas a las madres que nos están conversando aquí con nosotros, viendo la conversación con nosotros, para que puedan darle una alimentación saludable y que los niños no vayamos a eso que quiero que también me lo contestes, que es el problema de la obesidad, que no es un problema de hoy día, sino un problema que ya venimos arrastrando? Sí, bueno, el tema del sedentarismo definitivamente es, yo creo que el mayor agravante. O sea, si ya era antes el agravante de la pandemia que vivimos inicialmente, que es la obesidad a nivel mundial, y en Ecuador también, el tema del sedentarismo extra que tenemos ahorita es súper preocupante. Y también, obviamente, toda la ansiedad que generamos los adultos, la transmitimos en los niños, etcétera, etcétera. Es una cadena ahorita realmente preocupante. Entonces, a las mamás les recomiendo que tengan a la mano todo lo que sea saludable. O sea, si ustedes tienen a la mano las galletas con relleno y tienen a la mano los chocolates, cada vez que el niño tenga ansiedad y esté en la refrigeradora, siempre va a tener a la mano estos alimentos. Dejémoslos como para ciertas ocasiones o alguna salida, pero
realmente lo que ustedes tienen que tener es lácteos que pueden ser semidescremados o descremados para que ustedes puedan hacer batidos de frutas, las frutas y los vegetales para hacer ensaladas de frutas que los pueden enriquecer con algún cereal que sea medio o bajo en azúcar, y en general hacer algún tipo de sándwich con pan pita o con pan integral, porque definitivamente los chicos al pasar más tiempo en la casa sí piden más alimentos. Entonces la estrategia es tratar de comprar los alimentos y no ser tampoco tan extremistas. O sea, un día puede ser un sándwich de atún, otro día puede ser un sándwich de jamón de pavo, otro día puede ser un sándwich de pollo. No ponernos tampoco en los extremos de nunca más vas a comer un embutido, porque definitivamente no es el mejor momento de ponernos en ese plan, pero apóyense en los alimentos saludables. Mira lo que dice Verónica Córdoba: evitar comprar chatarra en el súper para evitar la tentación en la casa. Gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros en este conversatorio. También Gaby Suárez nos dice la mejor nutricionista. Mira, a Gaby Suárez un saludo. Que ella nos está viendo desde Chile. Mira, maravilloso. Ana María Andrade dice, Aidecita, la estoy viendo. Julie de Pacheco, saludos, nos manda un corazón. Ana María Andrade dice, es el aceite que se compra para freír. Ana María Andrade quiere, como estuvimos hablando del aceite, pregunta que si ese aceite de girasol sirve para freír. Eso es lo que ella está preguntando. Realmente el aceite de girasol sí es más inestable al calor, definitivamente. O sea, el aceite de girasol, como lo presenté para aprovechar las propiedades de la vitamina E especialmente, traten de usarlo directamente, ya sea en la ensalada, o por ejemplo hiciste el arroz sin aceite y lo puedes adicionar al final, cuando el arroz esté hecho. Son estrategias. Si quieres un aceite para cocinar, definitivamente el mejor siempre va a ser el de oliva, porque es mucho más resistente al calor. También puedes usar el aceite de ajonjolí, que le da un sabor súper rico a la comida, diferente, y también resiste bien en el calor. Mira, maravilloso. Es importante, dice, que también las vitaminas, nos dijiste hace un momento, ¿no? Tú tienes una bomba de vitamina C. ¿De qué se trata? Esa guía me encanta porque la hice justamente cuando estábamos en todo el pico de la pandemia, y a mis pacientes a algunos les fue excelente. Algunos me escribían así como que de verdad creo que no me dio tan fuerte por todos los zumos que me estoy tomando. La bomba de vitamina C es un zumo que tiene dos alimentos principales en este caso. Tiene tomate, que como decíamos es súper rico en licopeno, y además tiene bastante vitamina C, y tiene naranja. ¿Ya? La naranja también es muy alta en vitamina C, y también tiene algo de apio, que es para darle algo de alcalinidad, que cuando tú mantienes tu pH alcalino, también mejoras en general tu organismo. Este tema de los zumos, específicamente, tienen que ser hechos, bueno, lo ideal sería hacerlos en algo como un extractor, para los que tienen extractor en casa, o extractos en jugo, porque la idea es concentrar, por ejemplo, 2 tomates, 2 naranjas, 2 tallos de apio en una cantidad pequeña, que vendría a ser como un vaso, y ahí vas a tener una concentración súper alta de vitaminas. Y además, al hacerlo tipo zumo, es decir, en un extractor, lo que hacemos es no utilizar la fibra en este caso, pero eso hace que todos los minerales y los nutrientes que tiene este zumo pasen mucho más rápido o directamente al torrente sanguíneo y por ende al sistema inmunológico. Y entonces, hay también zumos verdes, porque yo he visto algunos que son verdes, es decir, a mí a algún momento comencé a tomar uno, pero a ver, yo también quiero preguntarte algo, porque yo, si bien es cierto, tomaba esos zumos, pero en un momento dado, a las personas que tenemos problemas en el estómago, problemas estomacales, yo tomé mucho pastilla para el cáncer, ¿no? Y tuve 5 años tomándolo, realmente, bueno, fueron 4 realmente, y eso me debilitó mi flora intestinal. Cuando yo tomo los zumos es que me duele el estómago. ¿Cómo hago? Tú tengo una pregunta, ¿lo hacías en zumos o lo hacías en la licuadora? En el procesador. O sea, lo hacías. No lo hacía yo, alguien me lo hacía. En el extractor. Así es. Ya. Eso es porque, obviamente, estamos hablando de vegetales crudos. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas que quizás tengan alguna gastritis fuerte,
sí deben espaciarlo o no tomar los que sean quizás muy ácidos, ¿ya? O por ejemplo el pepino, que el pepino siempre va a ser un alimento que produce un poquito más de gases. Pero pudieras hacer zumos con vegetales, frutas suaves, por ejemplo, durazno, sandía. Esos alimentos son mucho más suavecitos. Pero en general, las personas que no tienen gastritis fuertes sí pueden tomar, recomendado estos zumos, una porción al día. O sea, no habría ningún problema. Esto ayuda al sistema inmunológico, me imagino, ¿no es cierto? Definitivamente sí. Y recordemos que, bueno, todo lo del COVID, las recomendaciones van cambiando porque del COVID, algo que definitivamente no sabemos todo, no sabemos, quizás la palabra sería no sabemos nada. Porque no, científicamente no está comprobado que el sistema inmunológico te vaya a ayudar, pero yo creo que una vida más saludable, un sistema inmunológico más fuerte, porque también he oído, y eso es lo que yo había oído muchas veces, es que hay personas que, por ejemplo, en su familia nadie le ha dado, y muchas de ellas tienen al esposo o a la esposa con coronavirus, pero la familia, yo te digo mi caso, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, es decir, mi hijo sí tuvo a su esposa con coronavirus, mi hermano tuvo a su esposa con coronavirus y no le pasó a nadie. Entonces, ¿eso es también es por el elevado sistema inmunológico o por qué crees tú que se puede dar? Sí, o sea, podría ser una combinación de la parte genética, de la parte de que tuvieron exposición, cuántas cepas, se supone que hay como 7 cepas diferentes, el grado de exposición que tuvieron, entonces todavía no se sabe del todo, pero definitivamente el sistema inmunológico es el que va a defender. Entonces, si lo tenemos fortalecido, no nos viene para nada mal, más bien yo creo que es lo que podemos hacer. Y tú sabes que el tema de los suplementos y tomar vitaminas en suplementos nunca va a ser lo mismo. La biodisponibilidad de las vitaminas, por ejemplo, una vitamina C que te tomes en suplemento o en pastilla, nunca va a ser la misma que te lo tomes en el zumo de la bomba de vitamina C que hablábamos. Porque la biodisponibilidad, es decir, cómo tu cuerpo lo absorbe y lo procesa, es diferente cuando lo consumimos directamente de los alimentos. Eso sí está comprobadísimo. Entonces, mejor aún si es con este tipo de alimentos que estamos hablando, los zumos, o a nuestros chicos en la casa darles esto, hacerles un batido que sea, por ejemplo, con yogur descremado, si es que el niño está con un poco de sobrepeso, o si no tiene sobrepeso, con leche entera, y con frutas, podemos combinar 2 frutas, o sea, tratar siempre de dar, como tú decías al inicio, nutrición o alimentación. Esa es la mejor forma de protegernos. Gaby Suárez nos dice, ¿qué fruta tiene más vitamina C? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un extractor y una licuadora? ¿No? Yeah. Y tomarnos en ayunas, ¿es bueno tomarse los zumos en ayunas? Ya. Primero la fruta. Sí, las frutas que más vitamina C tienen, hablando de frutas, podemos hablar del limón, hablamos también de la naranja, de las frutillas, y si queremos mencionar el vegetal que más vitamina C tiene es el tomate. Entonces ahí tienes algunos. ¿Cuál es la diferencia entre un extractor y una licuadora? Ya, el extractor es este aparatito donde se introducen los vegetales por arriba y vamos a dividir lo que sería el jugo de extracto y el afrecho, que viene a ser la fibra y la cáscara. Entonces, al dividirlo, se dividen, entonces no se mezclan. No se mezclan. Entonces, cuando tú tienes un jugo hecho en extracto, primero va a ser muchísimo más suave. Por eso te preguntaba lo de cómo lo habías tomado tú. Porque al no tener la fibra, la digestión es súper rápida. Es literalmente como un extracto de una zanahoria te puede salir quizás 2 oncitas. O sea, es el extracto del extracto. Entonces, eso de ahí permite que en un vaso normal puedas tener, por ejemplo, 2 zanahorias, 2 tomates, etc. Y si lo puedes tomar en ayunas, por ejemplo, es hasta mejor, porque el torrente sanguíneo, por así decirlo, toda la parte gástrica por donde va a pasar el jugo va a estar libre, y estos jugos se absorben rapidísimo porque vienen sin fibra. Entonces, la absorción es directa. Podríamos decirlo así. Ana María Andrade Russo pregunta, ¿cuál es la hora de comer las frutas? ¿Hasta qué hora podemos comer frutas?
Ya. Porque hay ese mito de que no comer las frutas en la noche, ¿no? Que sí, más o quisiera menos que lo repitas. lo que yo les recomiendo es que las frutas suaves, por ejemplo, si hablamos de papaya, durazno, o frutas que sean bajas en azúcar, o por ejemplo, una manzana cocinada, ¿ya? Que es algo suave, si la cocinamos especialmente, la puedes cocinar con canela, sí las puedes comer en la noche o en la tarde, pero definitivamente frutas pesadas con cáscara, especialmente si las comes con cáscara, en la noche no, porque ahí sí vas a tener una digestión pesada. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga una manzana pelada y cocinada, que es suavecita, a que yo haga una manzana, que me como una manzana entera. Eso sí, Ya, eso sí es un poquito sin haberla pesado. cocinado. David Enrique Chiriboga, saludos desde el norte de la ciudad. Susana Córdoba, muy enriquecedora los temas tratados, excelente, la felicito. María Oscilador Ugarte, saludos de Pasaje Logro, mira de donde nos están viendo. Es importantísimo las dietas. Mira, yo realicé antes de la pandemia una dieta, pero siempre, yo tengo un problema, ¿no? Que salgo mucho a comer, ahora ya no salgo a ningún lado, pero antes salía porque viajaba fuera de la ciudad por mis campañas de prevención de cáncer de mama, ¿no? Pero normalmente salía, pero entonces yo cuando quise bajar, cogí una dieta, por ejemplo, la dieta keto, ¿ya? Y comencé, pero eso me trajo como consecuencia un problema en los riñones. Entonces, y también muchas veces las personas se les bajan el sistema inmunológico por hacer una dieta tan rígida que lo único que quieren es bajar de peso sin importarles que en un momento dado el sistema inmunológico. Y en este momento no nos podemos dar ese lujo, es decir, tenemos que tener nuestro sistema inmunológico arriba. ¿Cómo hacer entonces lo de las dietas? Bueno, la dieta, primero tratar de que sean dietas saludables que se puedan hacer a largo plazo, porque sí podemos hablar de personas que necesitan hacer dietas, especialmente en estos momentos. Por ejemplo, que con la ansiedad, la pandemia, el encierro, el sedentarismo han subido 10, 15, 20, 30 libras. Entonces, definitivamente necesitan un plan o una dieta un poco estricta. Pero generalmente las dietas que se pueden hacer a largo plazo, por ejemplo, la keto que tú mencionabas, es una dieta que no se debería hacer por más de 21 días. Y esto es, hay personas que, por ejemplo, nunca la podrían hacer, personas que tienen hígado graso, ¿ya? O personas que tienen algún tipo de gastritis porque hay demasiada proteína y demasiada grasa animal en este tipo de dietas. Pero en cambio las dietas que sí se pueden hacer a largo plazo son las dietas que como base tienen los vegetales. Ya hablamos un poquito de las dietas hipocalóricas, que son un poquito más tradicionales, y que lo necesitan las personas que necesitan bajar de peso. Y estas dietas generalmente sí se pueden hacer a largo plazo, pero con alimentación. ¿Te acuerdas que hablábamos, por ejemplo, de los snacks? No es lo mismo que yo en una dieta te ponga que te puedes comer, sin hacer mala propaganda de ningún alimento, pero una gelatina de dieta, a que te puedas comer unas frutillas con avena y 2 cucharadas de yogur griego. Entonces tenemos alimentos que hablamos de un alimento sin calorías, de 120 calorías y uno de 0 calorías, pero el de 0 calorías tiene colorante, no tiene ni un mineral, ni una vitamina, y el otro tiene fibra, tiene las vitaminas, tiene lo que hablamos, la grasa láctea buena, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber elegir, yo siempre digo alimentos de verdad, eso es el mensaje, compren alimentos de verdad y guíense por los alimentos menos procesados. Mientras menos procesado sea, va a ser mejor. Tú también, aparte de atender profesionalmente el tema de nutrición, también mandas dietas, ¿no? Son personalizadas. ¿Qué diferencia hay entre una dieta para una persona hipertensa con una persona que tiene diabetes, por ejemplo? Porque entiendo que si es una persona hipertensa, tú le puedes mandar la dieta especialmente para ella, igualmente para la persona con diabetes. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Mira, generalmente una persona que solo tiene hipertensión, la restricción va a ser el sodio, que es la sal, ¿verdad? Alimentos que, o por ejemplo, reducimos lo que más se pueda, no adicionamos sal, todos los condimentos que vas a utilizar son naturales, por ejemplo, usas romero, especias, la persona que es hipertensa generalmente no tiene ningún problema con el consumo de diferentes frutas. En cambio, una persona diabética, yo siempre digo que la dieta del diabético bien hecha es una dieta muy saludable, casi sin mucha restricción.
pero en el diabético cuidamos mucho el tema de los carbohidratos. Entonces, no enviamos carbohidratos simples. ¿Qué hablamos de carbohidratos simples? Que pan blanco, galletas, el tema de ciertas frutas que quizás tienen mucho azúcar, y nos vamos por los carbohidratos complejos, por ejemplo, arroz integral, leguminosas como las lentejas, frutas bajas en azúcar como la frutilla, la papaya, el durazno, etc. Entonces, hablamos de una dieta principalmente enfocada en el tema de los carbohidratos, pero que es una dieta que va a tener fibra, va a tener minerales y va a tener vitaminas. O sea, no es que vamos a eliminar las frutas, porque no todas las frutas tienen la misma cantidad de azúcar. Entonces, principalmente esa es la diferencia. Una, se restringe mucho más el sodio, y bueno, al diabético siempre también se le restringe el sodio, pero sobre todo el tema de los carbohidratos tienen que ser muy bien elegidos y en ciertas cantidades. Eso sí. Juan Alfredo García nos dice que es preferible frutas enteras o un batido. ¿Qué es mejor, el batido o la fruta entera? Siempre mejor va a ser la fruta entera. Siempre mejor va a ser la fruta entera. Y cuando hablamos de potenciar el sistema inmunológico, hablamos de los zumos, que es como un extracto del vegetal. Los batidos hablamos es de, por ejemplo, un licuado o a base de algún líquido, como puede ser leche de almendras, yogur, etcétera. Pero cuando hablamos en general cómo debemos consumir las frutas para consumirlas en cualquier momento del día, o una persona que tiene obesidad o algo así, la fruta entera siempre es mejor. Elena Córdoba dice, excelente consejo, felicitaciones. No, me ibas a decir algo que era como lo ibas a lanzar aquí. ¿Qué me ibas a contar? En el intermedio me dijiste que me ibas a contar algo acerca de la nutrición que para el COVID. Ya. O sea, lo que yo, más o menos lo que yo decía es que, bueno, del COVID no sabemos mucho, pero lo que definitivamente debemos hacer es protegernos, aparte de que laven bien sus alimentos. Eso también no lo hemos mencionado mucho, pero especialmente en ese tipo de zumos que estábamos hablando, que son zumos crudos, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de manipulación de los alimentos. Recuerden siempre lavarlos correctamente, con un cepillo es suficiente, ¿ya? Y si los pueden pelar, mejor. Y ponerle esos líquidos que compras en el supermercado, ¿es bueno o no? A veces me parece que algunos vegetales, por ejemplo, pierden un poco sus propiedades. Por ejemplo, la lechuga, tú le pones este líquido y se hace negra en un ratitito. Pero en cambio, lavar hoja por hoja la lechuga es mucho mejor. O sea, no es mucho trabajo tampoco, pero sí, por ejemplo, esa recomendación. Las frutillas se las puede lavar con agua tibia o agua caliente y puedes utilizar un buen cepillo. Son formas de lavar correctamente los alimentos. Manipulación de los alimentos y también que definitivamente necesitamos la correcta nutrición, que es como la gasolina de todos los días de nuestro cuerpo, para potenciar y para tener nuestro sistema inmunológico al día, por así decirlo, o muy saludable, que es nuestro único sistema de defensa o nuestra primera barrera de defensa contra todos los virus, y en este caso que estamos viviendo épocas de pandemia, definitivamente es una forma de protegernos desde el inicio. Bueno, los invito en un momento, vamos a ir con un corte comercial con nuestros auspiciantes. Vamos al corte comercial. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad.
Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. Bueno, Aide, nos manda a preguntar a Heidi Mancheno, dice que ha comprado vegetales congelados en esta cuarentena, que cómo pueden conservarse con vitamina C, ya tú lo explicaste, ¿no? Y cómo lavar bien los alimentos. Es importante también, me dicen aquí, Carolina Andrade, chica, buenas noches, ¿qué fruta que contenga vitamina C puede comer una persona con gastritis y que a la vez es diabética? Entonces, esto para terminar, porque se nos fue el tiempo y quisiera que cierres con esto, y aparte de contestar esto, sí quisiera que nos mandes un tip para todas las personas que han estado conectadas con nosotros de cómo debemos llevar una vida más saludable con respecto a los nutrientes. Ya, la pregunta que me hicieron es interesante, la de qué frutas que tengan vitamina C puede comer una persona con gastritis. Bueno, todas las frutas generalmente que tienen vitamina C son bastante cítricas, son bastante ácidas. Entonces hay dos alimentos que tienen mucha vitamina C y que pudiera probarlo también, que son las espinacas. Entonces es otro tipo de alimento, las puedes saltear, por ejemplo, es súper fácil la digestión si están salteadas. Y el tema de la remolacha cocinada, no cruda, cocinada, también te puede ayudar, que es un alimento súper alto en vitamina C. Esa era una pregunta. ¿Y la otra cuál era? Sí, la otra es que te estamos despidiendo el programa. Quisiéramos seguir conversando y nos siguen preguntando. Creo que ha sido el conversatorio de más preguntas, porque es importante. Las personas tienen mucho deseo de saber de cómo deben alimentarse. Entonces, ¿cuál es tu mensaje final para todas las personas que nos están viendo para llevar una vida más saludable con respecto a los nutrientes? Sí. Como decíamos, mi tip es que ustedes se guíen por los alimentos en su estado más natural, es decir, menos procesados. Si ya vemos que viene en paquete, en funda, ya vemos que es un alimento muy procesado, tratar de escoger los que vienen al granel, vienen enteros, vienen con cáscara, etcétera. Eso por un lado. Y cuando hablamos de salud, en cuanto a nuestro organismo, a mantener un peso saludable, no nos olvidemos el tema de que siempre yo digo, la primera pandemia que tuvimos antes del COVID fue la obesidad con todos sus amigos, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera, infartos de miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado que la nutrición va junto con el tema de evitar el sedentarismo. Entonces, ahora que quizás al menos en Guayaquil sí estamos un poco más en el tema de alerta amarilla, tratar de hacer paseos prudentes, por ejemplo, salir a caminar al parque con mascarilla, hacer alguna actividad en casa, que no sea solamente ver televisión con una pizza, sino más bien podemos hacer también juegos de mesa. Eso les he recomendado mucho a mis pacientes. Traten de entretener a los chicos esa energía que tienen, no solo fusionando el tema de tele, comida, o por ejemplo hacer solo postres en la cocina. Eso también como que hay que desligar un poquito, sino más bien hacer otras actividades que pueden ser ir al parque, ir a andar en bicicleta, o por ejemplo un juego de mesa, ¿ya? Cosas así. ¿Cómo te pueden contactar, Aide? ¿A dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? En mis redes sociales es la que siempre he estado, es @NutriVitaC en Instagram. Ahí me pueden ver, ahí subo muchos tips, subo recetas, subo de todo, ¿ya? Y para citas, que ahorita tengo toda la modalidad online lista, es directamente al 099-720-2274. Bueno, primero que nada, gracias por haber aceptado esta entrevista. Segundo, a Aide le faltan 2 semanas para dar a luz. Imagínense lo maravillosa que es, que vino a unirse a este conversatorio. Que venga muy sanita esa niña, todas las bendiciones para ella. Yo sí quisiera cerrar este conversatorio con un mensaje. Yo creo que
Aide nos ha dado todos los alimentos y bebidas que nosotros y vitaminas que nosotros necesitamos, pero también hay que ser realistas. Debemos vivir sin tanta ansiedad, sin tanto estrés, y debemos dormir más tranquilo. Esto va a pasar y algún momento se va a romper, vamos a poder tener el contacto con todas las personas que queremos, nuestras amistades, que hoy no lo podemos tener, pero que tenemos que tener un poco de paciencia. Por eso yo siempre digo, para tener una buena salud hay que comer ligero, hay que respirar, respire. Mire, yo lo hago, miro a los pajaritos, busco la naturaleza para conectarme con ella y también viva más alegre. La felicidad no es todos los días. Cuando la encuentres, agárrala y vive más alegre. Porque y yo creo que ahora nos alegramos de las cosas más sencillas también. Antes quizás no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, levantarse y que todo esté tranquilo, los pajaritos, uno a veces como que vivía una vida tan rápido que uno no se da cuenta, pero ahorita son cosas que te llenan el día, al menos a mí. Que tampoco a mí también, es decir, yo he tenido que parar de andar corriendo por el país y eso de levantarme a la mañana y respirar, ver los pájaros. ¿Sabes qué? Yo siento en este momento lo mismo que me pasó cuando cuando tuve cáncer, ¿no? Que yo tuve que parar y me di cuenta que caían las hojas de los árboles, que los pajaritos trinaban, yo no los oía, yo estaba ciega, sorda y muda, y muchas veces creemos que somos indispensables. No, todos somos necesarios, siempre serás necesario, especialmente para alguien que te ama. Por eso te digo que vive más con un poco más de alegría. Yo quiero invitarlos al próximo martes a las 7:30 de la noche, nuevamente a Conversando con Poli Ugarte. Vamos a ver las rehabilitaciones que se requieren cuando has sufrido un COVID. Los espero el próximo martes, 7:30 de la noche. Muchas gracias, Aide, por esta entrevista y por este conversatorio. Un abrazo. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.